¿Qué es un capacitor y cuáles son los más utilizados en el mundo de la refrigeración y los aires acondicionados? Tenemos los capacitores de trabajo o de marcha y los capacitores de arranque. Existe una gran diferencia entre estos dos capacitores y una de las primeras que podemos tener en cuenta es que el capacitor de marcha o de trabajo continuamente está en funcionamiento mientras que el compresor está trabajando. Es decir, si el compresor trabaja durante una hora el capacitor de trabajo o de marcha está en funcionamiento. En cambio, el capacitor de arranque solo trabaja por un corto espacio de tiempo, precisamente segundo. Cuando se coloca en marcha el compresor, allí entra en funcionamiento este capacitor por un espacio de tiempo breve, de segundos. ¿Y cuál es la función principal de este capacitor? La función principal de este capacitor es la puesta en marcha del compresor y su operación es intermitente. Y su función principal es llevar el motor a la máxima velocidad de funcionamiento en un tiempo relativamente corto, como dijimos, y también por espacios de intervalos de tiempo. Es decir, cuando el compresor deja de funcionar y vuelve a arrancar, entra en funcionamiento este capacitor. Entonces, repito, la función principal de este capacitor es llevar hasta la máxima velocidad de funcionamiento de nuestro compresor por un intervalo muy corto de tiempo. Estamos hablando de segundos. Otra de las características que podemos encontrar en estos capacitores o en este capacitor es que su rango medido en microfaradio es más elevado que los de los capacitores de trabajo o de marcha. Por ejemplo, esto varía desde los 21 microfaradios hasta los 1200 microfaradios. Es decir, su valor es totalmente más alto que los capacitores de marcha o de trabajo. Ahora hablemos o aprendamos un poco más acerca de los capacitores de trabajo o de marcha. Para empezar, sus características. Vienen de dos modelos, uno de material de plástico, otro de material de metal o, por así decirlo, de color aluminio. Este capacitor de trabajo o de marcha, a diferencia del capacitor ya antes mencionado, su funcionamiento es continuo. Es decir, a medida que el compresor está en funcionamiento, así sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, el capacitor también está en funcionamiento. Y esto a su vez es favorable. ¿Por qué es favorable que el capacitor de marcha o de trabajo esté en constante operación junto con el compresor? Porque hace que su funcionamiento sea más eficaz, es decir, el funcionamiento del compresor, y también reduzca los amperajes del mismo. Algo que tiene en común el capacitor de marcha o de trabajo con el capacitor de arranque es que su medición también es en microfaradio, pero sus microfaradios son más bajos porque viene desde 21 a 60 microfaradios. Por ejemplo, el capacitor que tengo acá es de 30 microfaradios, si logran ver, 30 microfaradios más 5. ¿Por qué? Porque es un capacitor múltiple. ¿Por qué múltiple? Este más que todo es utilizado en aires acondicionados. El 30 está relacionado con el compresor. Los 30 microfaradios está relacionado con el compresor. Y el 5 microfaradios es para el motor ventilador del compresor o del condensador relacionado con los aire acondicionados tipo split o ventana. Otra característica que debemos tener en cuenta con respecto a los capacitores es su bateaje.
Aquí, por ejemplo, me dice que es de 370 vatios, y es muy importante tener en cuenta esto. Porque a la hora de reemplazar un capacitor, bien sea de marcha o de arranque, hay que ser específico y muy cuidadoso. No podemos colocar un capacitor que venga de 30 microfaradios a, a un compresor que trabaja con un capacitor de 20 microfaradios. Si el capacitor original es de 30 microfaradios, tiene que ser de 30 microfaradios. Nunca puede ser ni más ni menos, porque esto dañaría tanto el capacitor y reduciría la vida útil de nuestro compresor y de nuestro capacitor. En la imagen a continuación la voy a colocar algunos pros y contras de utilizar un capacitor que no sea el que el fabricante ha diseñado para ese equipo. ¿Cómo va conectado el capacitor de arranque? Bueno, mayormente se utilizan relay como este que tengo acá, o el famoso PTC, si más no recuerdo, y viene conectados en paralelo. En este caso, este relay, su conexión eléctrica va en este lado que ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque es de un compresor en Bracco, y su marcha en el compresor está del lado izquierdo, y el común está en la parte de abajo. Entonces mi capacitor debería ir conectado de esta manera: un terminal arriba y otro abajo, y de este lado iría mi energía o la alimentación. Un consejo útil que le puedo dar de manera de precaución es que nunca le vayan a ocurrir agarrar el capacitor después de estar en funcionamiento con las manos y tocar la parte de acá o los terminales de acá. ¿Por qué? Porque recordemos que los capacitores son dispositivos capaces de almacenar energía eléctrica. Entonces, si lo vamos a manipular, lo debemos agarrar de esta manera, y con un desarmador hacer el contacto entre estos dos pines hasta que se descargue. De esa manera nuestra vida o nuestra seguridad estaría protegida. Esto es lo que le quería comentar acerca de los capacitores, y sobre todo que sigamos aprendiendo. Dale me gusta y sígueme, comparte mi canal.